¿Sí o no? Bueno, usted me está preguntando una cosa que no viene en Colosenses 1.15, Ah, entonces yo le tengo que contestar con otro versículo. ¿pero en el contexto o fuera de contexto me estás contestando? No sé si alguna de las personas del panel está entendiendo algo de lo que está haciendo David, con todo respeto. Sigo sin entender a qué se refiere con toda creación. Ahí Mira, está toda creación, Josué, ahí amigo, está toda Miguel, creación Alma. Si alguien David, le ¿sabes lo quiere que responder. significa toda creación? Ahí te va a ¿Sabes lo que responder Josué. significa toda creación? Ed, ahí te va a responder otro. Si no- Saludos, Ed, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Todo bien, bien. Ed? Bueno, en el contexto, si el hermano que te está leyendo dice que él es el primogénito de toda creación, él es el primero. Y cuando dice él es el primero en creación, porque por medio de él están viniendo ¿Sí? a Dios está trayendo personas y seremos a imagen de él. Según el texto de Romanos capítulo 8, versículo 29, seremos a imagen de su Hijo. Ninguna criatura hay que Dios haya creado en Génesis igual a Cristo, porque en Cristo estamos siendo nuevas criaturas. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos, porque cuando Él nos traiga, nos resucite, seremos glorificados. Te doy el paso ahí a Nelson. Nelson, continúa tú, es que tengo un dolor de muelas ahorita aquí, no Yo te puedo iba a poner hablar. el texto, yo te iba a poner el texto mientras tú hablabas. No sé si Miguel quiere acotar algo o Alma. ¿Qué tal, David? Ed, ¿cómo estás? Miguel. Hola, ¿Qué Nelson. tal? ¿Qué tal? Eh, en realidad no le estoy entendiendo qué es lo que están analizando. Quiero un Mira, poquito Nelson, yo, más yo de solamente claridad. hice una... Sí, yo hice una pregunta, Nelson, y hice una... Perdón, Miguel. Hice una pregunta que es... ¿qué significa Colosenses 1.15 cuando se dice que la imagen del Dios invisible, que entendemos que es Jesucristo, es el primogénito de toda creación, ¿no? Lo que yo entiendo, a lo mejor ustedes no entienden lo mismo, pero lo que yo entiendo, toda creación es toda creación. Es decir, de todo lo que ha sido creado, dice ahí que es el primogénito, es decir, el primer ser creado Sí, de todo lo que ha sido creado. Eso es lo que yo entiendo. Pero David no sí. entiende eso y me estaba explicando una cosa que yo, No, sinceramente, no he entendido. y el tema es que el 16 está acá abajo y no se lee del 12 en adelante. No sé si lo has leído del 12. Porque siempre se lee Sí, de ese título que le pusieron a la reina de la... Dice, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino del Hijo de su amor. ¿Quién nos trasladó al reino de su Hijo de su amor? El Padre. Dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino del Hijo de su amor. ¿Cuándo nos trasladó al reino de su amado Hijo? ¿En el Génesis? Ed. no, no. Correcto. En quien tenemos redención por su sangre, remisión de pecado. O sea, tenemos ese nuevo reino a través de su sangre y Dios nos traspasó al reino de su Hijo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Claramente es el primogénito de esta creación, ¿De cuál? ¿De cuál? de esta creación, del reino de su Hijo. Pero, ¿cuándo se Pero crean cosas en el reino de su hijo? No, no entiendo. por eso, cuando se crean, en el momento de su resurrección, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, porque en Génesis no fueron creados tronos, no fueron creados señoríos, en Génesis no fueron creados ni principados ni potestades. Esto fue hecho nuevo en Cristo, porque en Cristo son hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y ahí estarían los reyes, los señoríos, los principados, las potestades. Y Él es Vale, antes de todas las cosas y que en Él subsisten. ¿Por qué subsisten? Porque Él es el primogénito de todas las cosas. Y Él es la cabeza de ese cuerpo, a saber de la iglesia, la cual es el principio y primogénito de entre los muertos para que Él tenga todo el primado.
¿Se entiende? Ese Vale, es el contexto. No está hablando de aquí de Génesis, está hablando de, de que tenemos esa redención y nos ha traspasado el reino de su amado Hijo en la resurrección. vale, pero amigo, Por amigo, su sangre. imagínese que yo tengo 5 años, ¿vale? Porque quiero que me lo explique como a un niño de 5 años. ¿Qué es la creación? ¿Qué es toda la creación? Explíquemelo como a un niño de 5 años. A ver, esta creación en Cristo no es la Déjame creación de, explicarla no yo, no es la creación de Nelson, Génesis. Sigue adelante, Miguel. si me dejas. Mira, bueno, principalmente yo voy a empezar por el principio, Génesis. En Génesis tenemos la primer creación. El Santo Bendito tiene 4 cualidades que siempre he mencionado. Emanar, crear, formar y hacer. ¿Sí? De acuerdo, tienes que tener en cuenta esto porque la primer creación son los cielos y la tierra, o los shamaílis y los seres. ¿Sí? Eso es algo importante que debes tener en cuenta. Los cielos y la tierra es la primer creación. Ahora después empieza a emanar luz y luego después empieza a formar, ¿sí? Todo lo que es formarlo, organizarlo, ¿de acuerdo? Ahora, el hombre es una de las siguientes creaciones. Al hombre lo crea, luego después lo forma y luego después lo hace. Sí, eso es algo importante. Ahora, el Santo Bendito, ¿cuál es uno de los primeros reinos que él forma? Por ejemplo, el primer reino que él forma es con Saúl. Ahí forma un reino, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se lo estuvo pidiendo el pueblo de Israel. Ahora, yo te preguntaría, enseguida, ¿cuál es el pueblo de Israel? ¿Es un pueblo que el Santo Bendito forma? Claro que sí, lo hace, lo empieza a hacer desde Abraham hasta lo que tenemos ahora como Israel y lo que se separó y todo ese punto. Ahora, el Santo Bendito te crea un nuevo reino. ¿Y quién es ese nuevo reino? El que va a gobernar el Mesías ungido, el hijo de él, que viene de José y de María y que lo declara Mesías. Y que ese reino va a ser sempiterno, ¿de acuerdo? Creo que ese es el contexto que estaría más claro para explicártelo a ti con manzanitas y con peritas. Vale, Espero que Miguel, hayas tenido claro el punto. Ahora tú dime, ¿en qué Miguel, reino vas a estar? ¿En el de Saúl o en el del Mesías de vale, ahora? Miguel, ¿usted cree que un niño de 5 años habría entendido la explicación que usted ha dado? Porque yo creo que no. Claro que sí, Es que esto se lo explico a yo no mis sé. hijos. No. Pero ¿por qué cuesta tanto sintetizar y responder con una frasecita pequeña? Es que no lo entiendo. ¿Por qué cuesta tanto? A ver, explícame con una frasecita pequeña todo lo que te expliqué. No, es que no te lo puedo explicar porque no lo entendí. Usted me dijo, el primer rey es Saúl. Melquisedec es rey sacerdote y fue anterior a Saúl. No sé a qué se refiere con el que el primer rey fue Saúl. Dijo que la primera creación es el Génesis. A ver, espérate, Pero tantito, no, espérate. la Oye, primera creación no fue el Génesis, amigo. oye, Los ángeles se crearon antes que el Génesis Miguel, 1.1, amigo. Miguel, algo, espérate, ok, está bien. Mira, Miguel, te Miguel, pediríamos Miguel, textos, Miguel, textos de lo que tú Miguel, hablaste, pero no vas a Miguel, si tener. dejemos, Dale, Nelson. Miguel, es que hay que explicárselo. Es que es muy complicado hacerle entender que Jesús no creó nada ya en Génesis, porque en Mateo 19:4 dijo el que los creó. Jesús mismo está diciendo el que los creó al principio, varón y hembra los hizo. Siempre la Escritura dice que Dios creó todo solo. Pero en esta creación, según Apocalipsis, dice, y de Jesús el Cristo, que es testigo fiel, el primogénito dentro de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. Y ahí está dando los tronos, dominio y principado, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre. Y nos has hecho, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios su Padre, a él la gloria y el imperio para siempre jamás. Ese es el nuevo reino, Ed. No se refiere a un reino allá en Génesis, porque esto no está hablando de allá de Génesis. Esto no es Pero Génesis. Nelson, Esta creación, los tronos, los señoríos, los principados y potestades, no es Génesis. Porque no vas a encontrar esto en Génesis.
Pero yo en ningún momento he dicho que eso sea Génesis. ¿En qué momento he dicho yo eso? No, no, yo te estoy explicando como un niño para que tú entiendas que esto es la nueva creación en Cristo. Por eso es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación, pero es el primogénito porque en Cristo somos hechos nuevas criaturas y Él es el primer hombre en ser resucitado para vida eterna. Vale, entonces déjeme, me gusta lo que ha dicho Nelson. Entonces, vamos a... Lo que yo quería era una frasecita pequeñita y voy a intentar resumirla, ¿no? Entonces, la nueva creación es cuando personas son resucitadas a una condición especial para tener una relación más estrecha con Dios. Algo así, ¿no? Y Cristo fue el primero. Correcto. Y aparte Muy que bien, aparte Él es el rey, Él es el sumo sacerdote, Él es el primer hombre en ser resucitado para vida eterna, Él es el, Ajá. ¿cuánto se llama? Aparte de, es el profeta prometido según Deuteronomio 18 y Hechos capítulo 3, 19 al 22, el descendiente de David que tenía que heredar el trono de David. Entonces, en el Mesías, en este ungido, en el Hijo de Dios, entre comillas, porque así sería llamado el descendiente de David, que heredaría el Sí, trono de David, se le llamaría Hijo de sí, Dios. En este hombre, en este profeta, en este rey, sí. serían todas las cosas hechas nuevas y sería un reino para siempre, un reino milenial, que podríamos decir. Vale. Ok, bueno, Nelson, gracias por explicármelo sencillamente, era lo que yo quería, una explicación sencilla, pero me surge una última duda y luego ya les dejo a ustedes, ya me retiro. En el 18 dice, para que Cristo sea el primero en todo. Para que sea en todo, por lo menos tiene que haber una segunda cosa. Entonces, aparte de la nueva creación, ¿en qué más fue el primero Jesús? Porque si no, no sería primero en todo. O sea, todo significa que está hablando de más de una cosa, ¿no? Hablo Versículo de Colosenses 1:18. 18. 18. Y él es la cabeza del cuerpo. Recordemos según Corintios dice que la cabeza de Cristo es Dios, pero Cristo aquí es Sí, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio. ¿Cuál principio de esta iglesia? Y primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga el primado, por ajá, cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y que por Él reconciliase todas las cosas. Así, ¿qué cosas se fueron reconciliadas? Los tronos, las cosas que son visibles, las invisibles, los tronos, los señoríos, los principados, sean las potestades. sí. Por cuanto, y que sigue diciendo las cosas así, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz, por él digo así, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de sentido por malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de esa palabra ustedes saben que es medio complicado responderle aquí en los live, Sí. para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él, si empero permanecéis fundados y afirmados en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual os he predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Vale. Ese Entonces, es Nelson, el contexto para resumir. de esta nueva Sí. creación. Vale, para resumir. Entonces, cuando dicen el 18 para que tenga el primado en todo, algo así decía, ¿no? Aparte de la nueva creación, ¿en qué tiene el primado Jesús? Pero es que, a ver, todo el primado significa que tiene toda autoridad bajo el cielo, porque el mismo Yeshua dijo, toda autoridad me ha sido dada, pero esa autoridad después la tiene que delegar al Padre, porque el Padre tiene que entregarle todas las cosas. Eso lo Pero dice Nelson, mira,